Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo poder compartir esta mañana con ustedes el tiempo de adoración, de exaltación de nuestro Señor y por supuesto venir a su palabra. Realmente me siento muy agradecido con el Señor por el privilegio. Estoy alegre de verles, de poder compartir esta mañana con ustedes. En verdad se lo digo, no miento, mi conciencia me es testigo. Estoy citando Romanos 9:1, porque es la verdad. Estoy muy agradecido de poder estar con ustedes esta mañana. Se los cuento así rapidito. Dios en su fidelidad y su misericordia me libró de un accidente este fin de semana. Así que por gracia de Dios estoy aquí para poder contarles y poder seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Así que gracias a Dios por eso. Y estoy alegre porque amo mi iglesia y me encanta adorar junto a ustedes. Y pues estoy muy contento y agradecido con el Señor. Antes de poder orar, quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 9. Y tenemos ese gran privilegio esta mañana. Si nos visitas por primera vez, discúlpame, no te di la bienvenida. Bienvenido a la Iglesia Petra. Hemos tenido el privilegio las últimas 3 semanas de escuchar la predicación por medio de los ancianos y hemos sido sumamente bendecidos, animados, exhortados por medio de la predicación de nuestros hermanos, y ha sido una bendición tremenda para mí. Creo que ha sido una bendición tremenda para ti. Iniciamos una nueva sección en Romanos y esta sección está comprendida entre el capítulo 9 al 11. Y aunque es una nueva sección, yo quiero animarte a mantener en mente que no puedes separar esta sección de su contexto, ¿ok? Recuerda que cuando esta carta fue escrita sin capítulos y versículos. Por lo tanto, cuando era leída en su totalidad, ¿sí? Y vas a notar, si eres un lector perspicaz, hay un cambio de humor, de emoción en la carta entre el capítulo 8 y el capítulo 9, como nosotros lo conocemos. Entonces, hermanos, iniciaremos esta nueva sección, una nueva sección de enseñanza. Recuerda que entre el capítulo 1 y el 12 nos encontramos en la parte doctrinal, enseñanza del apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que él va a enseñarnos aquí es sumamente importante para nuestra vida práctica, para el conocer y entender al Dios que adoramos. Antes de poder orar, te invito entonces a ir a Romanos 9, 1 al 5. Y leeré la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: digo la verdad, Romanos 9:1, perdón. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Recuerda, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Versículo 3, ¿por qué tiene esa tristeza y gran dolor? Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Versículo 4, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio enorme que tenemos esta mañana, Señor, de exaltar, adorar tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, como el apóstol Pablo le enseña. Dios bendito, mereces toda adoración, exaltación, y en toda lengua, tribu y nación, Señor, se postrarán ante ti, Señor, el glorioso y majestuoso Rey. Permítenos, Señor, entrar, Señor, a estos capítulos, Señor, y poder profundizar en el entendimiento y conocimiento del Dios Trino, del Dios majestuoso y poderoso que el apóstol Pablo tan claramente va a describir en estos capítulos. Ayúdanos a sumergirnos en esa verdad, vivir esa verdad para la gloria de tu nombre. Como iglesia lo necesitamos, Señor. Como creyentes necesitamos aplicar estas verdades a nuestras vidas para glorificar y honrar tu nombre. Yo oro por eso, Señor, por entendimiento, por discernimiento, por claridad, Señor, a la luz de tu palabra para nuestra vida. No permita, Señor, que salgamos hoy, Señor, con la mente inflamada, Señor, pero el corazón lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a que toda esta información, Señor, de tu palabra pase a nuestro corazón y se mire práctico, Señor, en la vida que vivimos día a día.
para la gloria y la exaltación de tu nombre. Amén. Romanos 8, como ya hemos visto y como hemos estudiado, es un texto de ánimo, fortaleza, confianza para la vida del creyente. Y si eso ha estado durante el tiempo que hemos estudiado Romanos 8, creería yo que ha sido sumamente animado por las verdades de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 9, sin embargo, es conocido por ser polémico. 9, 10 y 11 son textos bastante polémicos. Pero diría, siendo más certero, más propio, es un texto difícil, y no porque sea difícil de entender, pero muchas veces difícil de aceptar. Y déjame decirte por qué suele ser tan difícil aceptar al Dios descrito por Pablo en Romanos 9, 10 y 11, porque quizás estamos acostumbrados a escuchar una predicación que distorsiona el carácter de Dios. Quizás estamos acostumbrados a tener en mente un Dios incompleto, ¿no? Quizás estamos acostumbrados a escuchar un evangelio superficial, tenemos una distorsión acerca del carácter de Dios y nos encontramos con este Dios tan sublime en Romanos 9 y empezamos a luchar con Él. En Romanos 9, 10 y 11 el apóstol Pablo hablará sobre la soberana elección de Dios. Hablará sobre la predestinación, hablará sobre la elección y la reprobación. Y quizás nuestra tendencia será luchar contra estas doctrinas o perdernos que la realidad del capítulo 9, 10 y 11 no está el apóstol Pablo interesado en tener un debate teológico con ninguno de nosotros. Sin embargo, él quiere que nosotros entendamos el carácter de Dios a través de su fidelidad por medio de su palabra. Ese es el fin de estos capítulos. Por supuesto, el apóstol Pablo va a responder a esas incógnitas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con los elegidos? ¿Dios es injusto porque no elige a unos y elige a otros? Él responderá a estas preguntas, pero quiero que tengas en mente esto. El fin fundamental de Romanos 9, 10 y 11 es exaltar la fidelidad de Dios. Porque esta transición entre Romanos 8 y 9 puede dejarnos un sabor amargo, porque nos enseña, instruye de que nada nos puede separar del amor de Dios. Hemos aprendido hasta este momento de que Dios es bueno, Dios salva, Dios elige, y aquel que llama, escucha la voz de Dios, llegará a feliz término por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos aprendido eso en Romanos, pero empieza a surgir esa pregunta: ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos siguen obstinados, rebeldes, ciegos? ¿Acaso el plan de Dios con Israel fracasó? ¿Acaso las promesas de Dios fallan? ¿Acaso el plan de Dios falló con ellos? ¿Acaso los gentiles son el plan B de Dios porque el plan A de Dios no funcionó? El apóstol Pablo tiene presente esto, quizás esa duda que podría despertar en nosotros como audiencia. Recuerda que en el contexto, como en el día de hoy, la mayoría de los cristianos son gentiles, no judíos. Y podríamos levantar una objeción y decir, pero ¿cómo es posible que yo pueda creer en todas las verdades que describe Romanos 8 cuando miramos que la mayoría de los judíos que se supone deberían aceptar a Cristo lo han rechazado? Interesante pregunta, ¿no? Pero recuerda que el fin del apóstol Pablo es exaltar la fidelidad de Dios a través de su carácter en estos pasajes polémicos, no porque sean difíciles, sino porque estamos acostumbrados a reconocer a un Dios que la Biblia no ha descrito. Amén. ¿Cómo puede descansar el creyente en las promesas de Dios si tenemos ese dilema? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Por qué Israel sigue perdido? Si recuerdas el clímax de Romanos 8, 28 al 30, te invito a ir conmigo. Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Es el llamado de Dios efectivo con los suyos. Y podríamos ya empezar a dudar, entonces, ¿qué pasó con Israel?
Había un plan distinto para el pueblo y la nación elegida en el Antiguo Testamento, que es muy diferente al Nuevo Testamento. Y entenderás a la luz de Romanos 9, 10 y 11 que sigue siendo el mismo Dios, el mismo plan, el mismo glorioso y majestuoso Dios al que adoramos. Que Dios no es injusto, sino que es sumamente fiel. Entonces, teniendo esto en mente, preguntémonos, ¿Dios habrá fallado con su pueblo, el que eligió en el Antiguo Testamento? ¿Por qué aún el pueblo de Dios, que solemos conocerlo así, no busca por Dios? ¿Fallaron las promesas del Señor para su pueblo? Y si fallaron para Israel, puede que falle para nosotros. Los primeros versos tú notarás que el apóstol Pablo inicia de manera muy personal. Y él quiere dejar claro su amor por el pueblo elegido de Dios. Quizás tenemos muchas dudas con esto por la enseñanza que se ha acostumbrado a la iglesia nacional y en muchos lugares acerca de la predominancia del pueblo de Israel. Pero espero que a través de la Escritura tú puedas entender a qué se refiere. Pablo iniciará un recorrido teológico en Romanos 9, 10 y 11, pero muy necesario para nuestra fe y para nuestro crecimiento y para nuestro descanso. Él nos enseñará acerca del carácter del Dios que salva, aquel que escoge desde la eternidad pasada para la gloria de su nombre, aquel que ha escogido seres humanos caídos para salvarlos, redimirlos, regenerarlos, rescatarlos y conformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, permíteme dar la conclusión. Él no ha fallado, su palabra no ha fallado, sus planes nunca fallan. En los primeros versos de Romanos, el apóstol Pablo va a decirnos por qué, de manera inicial, el plan de Dios no ha fallado. ¿Por qué puedes seguir confiando en las promesas de Dios? ¿Por qué puedes seguir confiando en el carácter de Dios? ¿Por qué como cristianos podemos descansar en las promesas de Dios y poder decir, Él no falla, Él no fallará, Él nunca fallará a su pueblo? Pero también Él quiere que nosotros podamos conocer su corazón para así poder ver el corazón de Dios a través de Romanos 9. Romanos 9 entonces principalmente enseña la fidelidad de Dios. Si tú revisas rápidamente Romanos 6, que lo tocaremos la próxima semana, Romanos 9, 6, él dice, la palabra de Dios no ha fallado. Notas que su énfasis, su argumento es recordarnos a nosotros como creyentes que Dios no ha fallado, su palabra no ha fallado. Él sigue permaneciendo fiel. Él es fiel desde principio hasta fin, es una definición de su carácter. Si el plan de Dios falló, si el plan de Dios cambió, significa que Él no puede ser Dios porque ha fallado. Eso nos genera un gran conflicto en nuestra teología. Si el plan de Dios cambió con los gentiles porque no funcionó con los judíos, significa que no puede ser Dios porque ha fracasado en su plan inicial. No puede ser soberano, no puede ser fiel, no puede hacer promesas porque nos ha demostrado que si el plan con los judíos fracasó, el plan con los gentiles también fracasará. ¿Cuál es nuestro argumento para decir que Dios sigue siendo fiel con nosotros si con el pueblo del Antiguo Testamento, al parecer, Dios no ha sido fiel? Y lo que el apóstol Pablo intenta hacer con nuestros corazones inseguros, falibles, pecaminosos, es que podamos entender y reconocer que Dios no falla, su palabra no falla y su plan no falla. Amén. El ser humano por naturaleza crece y nace y crece pensando en su independencia, en sus decisiones, en su autosuficiencia. Cree tener la libertad moral o la libertad de voluntad. Pero la palabra de Dios llama a esta libertad muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Muertos en nuestros delitos y pecados. Para muchos, y puede ser tu caso esta mañana, llegamos a definir la soberanía de Dios como Dios es capaz de hacer lo que quiera con nosotros siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Y esa es la definición quizás universal de la soberanía de Dios, que Dios es poderoso de hacer lo que Él quiera siempre y cuando nosotros se lo permitamos, y eso es completamente erróneo. Dios es absolutamente soberano, y lo entenderás cuando miremos Romanos 9, 10 y 11. Quiero advertirte en amor que estas no son mis doctrinas, no son las doctrinas de Petra. Esta es la palabra de Dios.
¿No vas a luchar con mi interpretación de Romanos 9, 10 y 11? ¿No vas a luchar con la interpretación de Juan Calvino sobre la predestinación? ¿No vas a luchar sobre la voluntad humana de Lutero? ¿No vas a luchar sobre el concepto de la gracia de Dios de San Agustín? No lucharás con la exposición del apóstol Pablo. Tú lucharás con Dios. Quiero advertirte que eso va a pasar. Y confío en la gracia soberana de Dios de que el león mostrado en Romanos 9 devorará tu voluntad. Mi oración para ti y para mí es que nosotros podamos salir de este tiempo en Romanos 9, 10 y 11 adorando al glorioso y gran y majestuoso Rey que claramente es descrito en Romanos 9, 10 y 11. No es casualidad que el apóstol Pablo termine esta sección con una gran doxología. Puedes buscarla conmigo, Romanos capítulo 11. El final de esta sección, él termina con una doxología, una adoración, una exaltación, una exultación al gran y glorioso Dios. Oh profundidades, dice Romanos 11:33, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estamos emprendiéndonos a conocer al infinito Dios majestuoso. Insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. No es casualidad que esto está ahí, porque va a enseñarnos, a instruirnos acerca del glorioso Dios al que adoramos. Esos primeros versos son muy importantes. ¿Sabes que una de las objeciones que suele tenerse contra la doctrina de la elección soberana de Dios, contra la predestinación, es que, total, si Dios elige antes de la fundación del mundo, ¿por qué deberíamos predicar o evangelizar? Es una objeción recurrente. Y quizás la más común que solemos escuchar. Y muchas veces esta objeción se vuelve como el argumento para vivir. Si Dios ya tiene sus elegidos, no necesito predicar, no necesito evangelizar, lo cual es contrario a aquel que entiende poderosamente las doctrinas de la gracia y que entiende claramente al Dios descrito en Romanos 9, 10 y 11. Entonces, hermanos, lo primero que tuvimos que notar cuando entramos a leer Romanos 9 es el cambio entre la alegría profunda de celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los ángeles, sobre las potestades, que nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:1 dice que dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y termina Romanos 8 diciéndonos, no estamos separados, aquellos que han creído en Cristo Jesús no están separados del amor de Dios. Es una gran celebración, es un crescendo, es una celebración. Pero el apóstol Pablo inicia el capítulo 9 diciendo, pero hay una tristeza profunda en mi corazón. Y ese cambio tenemos que entenderlo. Él está agradecido con el Señor por quien es en el Señor, pero también está reflejando un gran y profundo dolor en su corazón. Expresa un profundo interés por quienes, por los perdidos, por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. No puedes perder de vista esto. Esta es una aplicación muy personal del apóstol Pablo y por supuesto pienso que es de gran enseñanza para nosotros, porque ahí deberíamos estar todos los cristianos. En esa condición de sentir el peso, de sentir el dolor, de sentir la angustia, ese sentido de sentir vacío en las entrañas o los intestinos, ese nudo en la garganta que solemos decir, esa sensación de sentir el peso de la gravedad de la situación. Todos los cristianos que han nacido de nuevo deberían sentirla. ¿Por qué? Por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. No puedes perder de vista que el entendimiento correcto de Dios no nos lleva a la apatía, a la frieza espiritual, al desinterés espiritual. Nos lleva a lo contrario, a una pasión por el Señor para que otros puedan conocer a aquel que nos ha traído de la muerte a la vida eterna.
el entendimiento del conocimiento, del carácter, de la grandeza de Dios, tiene una implicación tan profunda y tan grande en nuestra vida que nos volvemos, como dice Tesalonicenses, esas cajas receptoras que están resonando las verdades del Evangelio. El cristiano que ha entendido al carácter de Dios no puede ser frío, apático ni desinteresado de su labor misional de predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí. Es su experiencia, es su pasión, es su deseo, pero también es la convicción que todo cristiano debe tener, predicar a Cristo. El apóstol Pablo está abriendo su corazón pastoral. Es un gran teólogo y me encanta este inicio, porque lo que viene es teología pura y densa y pesada. Pero él inicia exponiendo su corazón. Hay dolor profundo en su corazón. Ese énfasis que él está haciendo en Romanos 9:1 para que tú entiendas que él está diciendo la verdad. Recuerda, él es inspirado por el Espíritu Santo. Eso es una redundancia que él diga que está diciendo la verdad, ¿sí? Y que está siendo sumamente honesto. Pero el punto del apóstol Pablo es que para nosotros, como su audiencia, o parte de su audiencia, podamos entender el compromiso tan grande que tiene con la afirmación que va a hacer, de decir que hay dolor profundo en su corazón. El apóstol Pablo va a enseñarnos sobre la elección, predestinación, reprobación y mucho más. Pero él no está interesado en ningún debate teológico. Él está interesado en que nosotros podamos entender y ver la fidelidad de Dios. Así que número 1, déjame decirte, es imposible que el plan de Dios falle. Dios muestra su fidelidad por medio de cristianos auténticos, ¿ok? Yo no debería verme obligado a decir cristianos auténticos, pero dada la situación de que hay cristianos falsos, me veo obligado a hacer esta aclaración, porque hay cristianos que no son cristianos. Así como miraremos la próxima semana cuando el apóstol Pablo dice, no todo Israel es Israel, ¿sí? No todo cristiano es realmente cristiano. Quizás lo dice de sus labios para afuera, pero no vive como tal. De hecho, el apóstol Pablo está haciendo algo singularmente y particularmente especial en Romanos 9:1. Él dice, así habla un cristiano con toda la verdad, con sinceridad genuina. Pero déjame exponer esto, es imposible que el plan de Dios falle, porque Dios muestra su fidelidad por medio de cristianos que de manera natural son profundamente movidos a compasión por los perdidos. Aunque esta es una expresión personal, debe cautivar nuestros corazones porque nosotros deberíamos estar con ese mismo compromiso, con esa misma pasión. Él es sincero, verdadero, genuino, auténtico. El hecho que incluye esta afirmación, mi conciencia está limpia, es diciendo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, digo la verdad, no miento y mi conciencia está tranquila y me es testimonio de lo que estoy diciendo, es simplemente para decorar la afirmación de que él absolutamente tiene un dolor en su corazón por su pueblo. Porque aunque no le parezca, muchos podrían pensar de que el apóstol Pablo odia a los israelitas por cómo los trata, por cómo les escribe, por las verdades tan fuertes y duras que les hace saber. Él está siendo franco, vulnerable, veraz. Él está diciendo, esto es absolutamente cierto acerca de mí. Y si es cierto acerca de él, debe ser cierto acerca de los creyentes, que tienen un profundo dolor por los perdidos. Mira el verso 2, por favor. Él describe, el apóstol Pablo, en Romanos 9, de que tengo gran tristeza, dice. Una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Eso se entiende tal cual está. Una gran tristeza y continua. Es decir, de hecho la palabra en el original es mega. En la palabra original es mega y podemos decir que el apóstol Pablo tiene un mega dolor en su corazón. Es un dolor profundo, es una gran tristeza. Es un dolor enorme, desgarrador, que rompe su corazón. Y nota que él dice que es constante, no es cuando se acuerda, es constante, es ese efecto gravitacional
que siente sobre sus hombros al ver su pueblo perderse. Pablo siente una gran tristeza y un gran dolor. No es algo que viene y va, no es algo emocional, no es algo que ocurre en ciertas ocasiones de su vida. Es algo que constantemente está presente y cargando su propio corazón. El apóstol Pablo tiene una preocupación seria, constante por aquel que no conoce a Cristo. El plan de Dios no ha fallado, el diseño de Dios no ha fallado porque incluye cristianos comprometidos con la misión de predicar a Cristo y este crucificado. Como creyentes deberíamos tener compasión auténtica por el perdido. Mira lo que dice Mateo 9:36. Esta no es una actitud del apóstol Pablo solamente. ¿De quién podrá haber aprendido eso? Por supuesto, de su maestro, Jesucristo. Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, recuerda el contexto, está viendo a Jerusalén, a su pueblo, a judíos. Viendo las multitudes que tuvo Jesús, dice, compasión profunda. Y las palabras en el original está hablando de una reacción de su ser más interior, de sus intestinos. Y lo que está tratando de enseñarnos es que su compasión es sumamente profunda por aquellos que están perdidos. Dice, por aquellos está angustiado, por aquellos que estaban angustiados y abatidos, como que dice, como ovejas sin pastor. Quiero decirte que es importante que un cristiano verdadero pueda reflejar esta actitud hacia los perdidos. No puede ser cristiano y ser frío, apático a la necesidad espiritual del perdido. No puede ser cristiano. Son dos cosas totalmente opuestas. Si tú has vivido un cristianismo frío, apático, desinteresado espiritualmente por los perdidos, lo más probable es que tú no eres cristiano. Porque deberías tener pasión por los que están perdidos. Como iglesia creemos que Dios predestina, como iglesia creemos que Dios elige, como iglesia creemos que Dios reprueba. Creemos en eso, pero también creemos en la predicación del evangelio, creemos en el evangelismo y debemos tener una compasión real por aquellos que vagan como oveja sin pastor. Hazlo personal, por favor. El apóstol Pablo lo hizo personal. Él dijo, Señor, tengo un profundo tristeza y dolor, constante dolor. ¿Por quiénes? Por mis hermanos de carne. Él está hablando de quiénes, de los judíos. ¿Tienes compasión por los que están a tu alrededor? ¿Que sabes que están perdidos en sus delitos y pecados? El apóstol Pablo está enfatizando grandemente, profundamente su dolor. Y lo hace de una manera tan especial. Usa un recurso quizás hiperbólico, ilustrativo, hipotético, para que nosotros podamos entender cuán profundo es el amor del apóstol Pablo por los perdidos. Y otra vez que él está reflejando el carácter de Dios, porque Dios es ¿qué? Misericordioso, compasivo. Él quiere que las personas vengan al arrepentimiento. Escucha esto, versículo 3 de Romanos 9, porque desearía yo, ¿recuerda? El apóstol Pablo está hablando, desearía yo mismo ser anatema, y la palabra anatema es ser separado, y en el contexto que el apóstol Pablo lo está usando, tiene una connotación negativa, separado para condenación eterna. Mira cómo une esta palabra de separación para, dice separado de Cristo, entonces no puede ser que le esté usando en un sentido peculiar o como muchas veces se usa en el Antiguo Testamento. Él está usando esta frase para que nosotros podamos entender. Anatema también, si tienen esa traducción, dice maldito. Que yo pueda ser maldito, estar bajo maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos. El apóstol Pablo sabe que eso no es posible. ¿Por qué sabe que eso no es posible? Porque acaba de predicar Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Lo que él está haciendo es poniendo un énfasis por su amor por aquellos que están perdidos. Esto no es la excepción a la regla. Este no debería ser un solo cristiano teniendo amor por los perdidos. Este es el estándar del cristiano. Tiene compasión por los que están perdidos. Predica a Cristo y a ese crucificado. Desearía yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne.
Es decir, si tuviera la facultad, la fuerza, él desearía ser contado como maldición, separado de Cristo, para que su pueblo pudiera alcanzar la salvación. Es hipotético, hiperbólico, ilustrativo. Muestra la actitud que deberíamos tener como cristianos para los perdidos. Si piensas en eso por un momento, nuestra actitud hacia los perdidos, ¿cómo es? Muchas veces quizás de rechazo, de condena, de juicio. Hazte esta pregunta, y no voy a preguntarte si tú estás al mismo nivel del apóstol Pablo, porque obviamente no estamos ahí. Pero nuestra actitud hacia los perdidos demuestra mucho nuestro entendimiento del cristianismo. Demuestra mucho nuestro entendimiento de las doctrinas de la gracia. Demuestra mucho de nuestro entendimiento de Romanos 8, Romanos 9 y en adelante. Y nos demuestra mucho acerca del Evangelio, que decimos profesar y creer. Nuestra actitud hacia los perdidos demuestra si realmente entendemos el Evangelio. Si realmente entendemos la afirmación central de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de quienes, de los que creen, primeramente quienes, los judíos y después los gentiles. No creemos eso. No creemos que Dios es poderoso para salvar. Nuestra actitud en frente de los perdidos, de los que rechazan a Cristo o la iglesia o a nosotros, nos demuestra nuestro entendimiento de estas verdades. Si somos muy honestos, sinceros, francos, verdaderos, somos muy pocos para proclamar el Evangelio. Esperamos que alguien más haga nuestro trabajo. Voy a llevarte a la iglesia y te voy a presentar a los ancianos de la iglesia para que ellos te evangelicen. El apóstol Pablo dice: tengo un profundo amor por los perdidos, que no me importa si puedo ser tomado como maldición o anatema, separado de mi Señor. Piensen en esta afirmación. El apóstol Pablo está diciendo separarse de Cristo cuando él ha dicho que el vivir es Cristo. Cuando él ha dicho no quiero conocer nada más, todo me es como basura, con el fin de conocer a Jesucristo, y ahora nos dice que podría ser anatema para Cristo, separado de Cristo, con el fin, el propósito de que otros puedan conocer a Cristo. Es esa nuestra devoción, nuestra actitud, nuestro deseo, nuestro anhelo, que Dios use nuestra vida para la gloria de su nombre, aunque nos cueste la vida. Eso nos enseña mucho de que estamos más pensando en las comodidades terrenales que en la gloria de Jesucristo. Puede ser que no hemos entendido qué significa ser salvos, de dónde Dios nos sacó, cuál es nuestra condición pecaminosa, cómo éramos sin Cristo, hacia dónde íbamos sin Cristo. Y pensamos que la salvación fue porque Dios vio algo bueno en nosotros, o previó que nosotros íbamos a recibirle y aceptarle. Cuánta doctrina falsa hemos escuchado por años que necesita nuestra mente, y por eso Romanos 12 en la parte práctica inicia diciendo: renueven su mente para que puedan entender la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está haciendo este gran alboroto. Él no está siendo exagerado, emocional, irreal. Él está siendo auténtico. Él ama a los perdidos. Él está diciendo todo esto para expresar la intensidad de su amor. Es lamentable, hermanos, pero nosotros nos encontramos en un cristianismo sumamente cómodos. Si me da medio gripe, no voy a la iglesia. Si me siento medio cansado el domingo, no voy a la iglesia. Y así sucesivamente. Tengo muchos ejemplos para dar. Déjame hacerlo personal para ti y para mí. ¿Quiénes son? Escuchen muy bien, por favor. ¿Quiénes son tus parientes según la carne que están sin Cristo? ¿Habrían parientes según la carne sin Cristo en tu familia? Déjame hacerte otra pregunta obligatoria. ¿Por qué no hay tristeza y dolor profundo por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus tíos, por tus hijos? ¿Por qué puedes sentarte a la mesa y hablar de lo que sea menos del Evangelio?
Porque puedes aconsejarles tantas cosas para que puedan ser exitosos, pero menos el evangelio. Hay personas en tu familia que no conocen a Cristo y que van para condenación eterna. No les amas si no les hablas de Cristo. No les amas si no les predicas acerca de la única solución y salvación que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos, no hay tristeza profunda en nuestros corazones por nuestros vecinos? ¿Sabes a quién está escribiendo el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Déjame decirte esto. Deberíamos ser como la viejita necia, le voy a decir, insistente de Lucas 18. Así deberíamos ser, deberíamos tener, Dios no se cansa, pero ese término solo para que podamos entender nuestra insistencia, cansar a Dios de nuestras oraciones, rogándole y pidiendo para que tenga misericordia de aquellos que corren sin Él. ¿A quiénes escribe el apóstol Pablo? Mira, 2 Corintios 11, 23, 26. Y por tiempo, permíteme hacer un resumen corto. Dice, el apóstol Pablo siente profundo dolor y amor por aquellos que lo han maltratado. 5 veces, dice el texto en 2 Corintios 11, fui, dice, azotado 39 veces. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces, saca la cuenta, haz la matemática. Y él siente profundo amor por aquellos que lo han azotado. 5 veces. 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. He pasado una noche y día en lo profundo, con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de ¿quiénes? Dice, mis compatriotas, mis hermanos en la carne. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en los falsos hermanos, los falsos maestros. Es inconcebible que te puedas llamar cristiano y no tengas la carga de predicar a Cristo. Es lamentable que no tienes el peso desgarrador en tu corazón, el nudo en la garganta de ver a tus hijos ir y vivir sin Cristo. ¿No sientes el peso en tu corazón de que quizás la persona que está a tu lado, que no da frutos del evangelio, va camino al infierno? Pidamos al Señor, hermanos. Yo me incluyo, yo estoy avergonzado por el hecho de que Romanos 9 abofetea nuestra fe, nuestra vida, nuestra práctica. Pero pidamos al Señor en oración que nos dé sensibilidad espiritual por los perdidos, que nos dé amor auténtico por los que vagan como ovejas sin pastor, que sintamos la carga, el peso y actuemos y prediquemos y amemos a aquellos que corren sin el Señor. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo. Mira Romanos 10:1 rápidamente. Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Él cree en la elección soberana de Dios. Él cree en la predestinación. Él cree en la elección, en la reprobación. Pero ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está orando para que se salven. Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, del bien de Jesucristo. Entiéndelo, Iglesia Bíblica Petra. No hay salvación fuera de Cristo, no lo hay. Vamos al verso 4. Mira lo que dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, la adopción, las promesas. Y el verso 5 dice que provienen de un linaje, él menciona a los patriarcas, por la cual dice vino Cristo. Entonces,
¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Él está enumerando privilegios que Dios le ha dado al pueblo, que eligió para sí. Ahora, entiende muy bien que cuando él habla de adopción, no lo habla en los mismos términos que ha hablado adopción en Romanos, porque si no, esto generaría un problema serio teológico, ¿no? Él está hablando en términos de que él ha tomado un pueblo para ser poseedor de estas verdades, para que por medio de este pueblo que se rinde al señorío de Cristo, que el plan de salvación no cambia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pudieran ser luz a las naciones. La adopción se refiere al cuidado y a la protección de Dios. Eso es un gran privilegio que tuvo Israel. La gloria de Dios está hablando sobre la revelación de Dios con ellos, pero también la presencia de Dios con ellos. Los pactos está hablando de la relación personal que Dios tiene con ellos. Es un gran privilegio. El culto está hablando acerca del servicio y la adoración, cómo ellos podían adorar a Dios, cómo ellos podían seguir a Dios, cómo ellos podían caminar con Dios. Las promesas están reflejando la fidelidad de Dios y Cristo está hablando de la justicia y el amor de Dios para ellos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Con aquellos que él dice que mi pueblo pudiera ser salvo. Y si pudiera yo dar mi vida como anatema separado de Cristo para que ellos pudieran alcanzar la salvación, lo haría. Pero él dice de este pueblo que ha disfrutado de grandes bendiciones. Ningún otro pueblo en el Antiguo Testamento disfrutó estas bendiciones. Dios eligió a Israel como pueblo para contener estas verdades y por medio de estas verdades apuntar a Cristo. Cada una de estas cosas está apuntando a Cristo. El apóstol Pablo enumera estas bendiciones, estos privilegios, grandes privilegios que fueron otorgados no a todas las naciones, sino a Israel. Dios los eligió para ser portadores de esta verdad, para recibir su ley preciosa, para vivir conforme a los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo está enfatizando la responsabilidad que tienen delante de Dios. Ellos son responsables ante Dios de su rebelión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Han tenido tanto, también va a ser juzgado por todo lo que han recibido. Porque todo estaba apuntando a Jesucristo. Ellos no se condenaron y no se salvaron porque no fueron elegidos. Ellos no se salvaron porque rechazaron al que podía salvarlos. Es algo que necesitas entender de corazón. Pablo está diciendo, se les otorgaron grandes bendiciones. Hermanos, Dios ha sido fiel, fue fiel con ellos en el Antiguo Testamento, pero ha sido fiel también con nosotros. Dios ha sido fiel con el hombre al llamarlo al arrepentimiento. La predicación de Cristo en el Nuevo Testamento, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. El mensaje no ha cambiado. La forma en como el pueblo de Israel iba a ser salvo era viendo hacia Cristo, esperando la promesa especial. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, todas estas bendiciones y privilegios los rechazaron. En lugar de adorar a Dios, dice Romanos, adoraron a la criatura. En lugar de someterse ante el señorío de Dios, buscaron formas de cómo adorarse a sí mismos. Tener compasión real, hermanos, no significa eliminar la responsabilidad humana. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todo aquel que será condenado es porque se rehúsa a arrepentirse de sus pecados. Lucas capítulo 2 y 48 no está en sus notas, pero pueden tomarlo para leerlo. Dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Cuántos beneficios recibió Israel? Tú puedes decir, wow, Señor, entonces
¿Cuál es la esperanza? Si un pueblo que ha recibido tanto, diríamos, fracasó. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, me incluyo, hemos sido sumamente privilegiados. ¿Y qué hemos hecho? Con lo que hemos escuchado la verdad, domingo tras domingo, grupo tras grupo. ¿Y qué hemos hecho con la verdad de Dios? Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, a todos de ustedes, a todos de nosotros, en todas partes, en cada época, en cada generación, ¿qué dice? Que se arrepientan. El apóstol Pablo está diciendo, el creyente debe tener compasión por los perdidos. Pero esa compasión tiene que hacer juego con el carácter de Dios. La compasión no significa que quite de Dios el juicio y su justicia sobre el pecador. Son responsables ante Dios por su pecado y tienes que entender eso para que no desvirtúes la compasión real y termines forzando el evangelio para que todos lo acepten, como suele hacerse normalmente en nuestro país. Necesitas predicar a Cristo y este crucificado. Necesitas predicar al Dios justo y verdadero. Él es santo, santo, santo. Los hombres hemos pecado en contra de Dios. Tener compasión no significa torcer las escrituras. El hombre tiene una responsabilidad ante Dios. Él ha pecado y tiene que arrepentirse de sus pecados. Han ofendido a un Dios santo. Toda su vida ha sido en ofensa al carácter de Dios. Tiene que ser dicho. Si tú no te has arrepentido de tus delitos y pecados, tú estás ofendiendo a un Dios santo. Piensa en esto de la manera moral. Tú podrías decir, bueno, pastor, yo crecí en un hogar cristiano, yo asisto a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, hasta doy más del 10%, pastor, ayudo a los pobres, leo mi Biblia. Lo que estás diciéndome son privilegios, privilegios, privilegios. Lo mismo que Dios le dio a Israel. ¿Dónde están los frutos, los frutos, los frutos? ¿Lo entiendes? Dios ha sido fiel. Fue fiel en el Antiguo Testamento, sigue siendo fiel hoy. A ti y a mí se nos han otorgado mayores privilegios. Pon atención a esto. ¿Por qué, pastor, mayores privilegios? Porque vives en el día del cumplimiento de la promesa del Mesías. Y te rehusas a arrepentirte. Eso solo muestra la corrupción, la depravidad de nuestro corazón. Pablo está enfatizando que son responsables ante un Dios santo. No puedes esconderte bajo mi abuelita me llevaba a la iglesia, ya eso me hace cristiano. No puedes esconderte, yo asistí a toda la escuela dominical, coloreé todas las figuritas que me dieron a colorear. No puedes esconderte tras la moralidad religiosa. No puedes esconderte tras yo ya hice lo justo y lo necesario. No puedes esconderte tras yo vengo de tal iglesia que tiene tantos años. Yo he servido tantos años en iglesia. No puedes esconderte. Tienes una responsabilidad ante Dios, es arrepentirte de tus delitos y pecados. Eso era igual para Israel, igual para nosotros. El plan de salvación no es distinto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sigue siendo el mismo. El plan de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Mira dónde estamos hoy. Escuchando una y otra vez la necesidad de arrepentirnos y volvernos al Señor. ¿Sigue siendo Dios fiel? Sigue siendo fiel porque tú y yo no merecemos esto. No ha fallado el plan del Señor. Me encanta Romanos 9 y esta porción especial. No importan los privilegios que has recibido. Si tú no abrazas a Cristo como Señor y Salvador, solo son privilegios, pero no te van a salvar. El judío, por ser judío, no se iba a salvar. El judío, por guardar la ley moral, no se iba a salvar.
Todos de nosotros necesitamos reconocer a esto. Mira el pecado de Israel. Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo? No, léelo. Eso no es mi versión de la Biblia. Eso es Romanos 10, hablando del pueblo elegido que tanta gente defiende. Y permíteme hacer esta aclaración. No estoy en contra de la nación de Israel. De hecho, deberías orar para que se arrepientan de sus delitos y pecados y vuelvan al Señor. No idealices la nación. Es como cualquier otra nación que necesita el evangelio, como los nicaragüenses. ¿Necesitan el evangelio? Por supuesto que sí. ¿Los políticos necesitan el evangelio? Sí, lo necesitan. Deberíamos orar por los que están en eminencia, dice Romanos. ¿Saben qué pienso de Romanos 9, 10 y 11 hasta el 13? Que se vuelve un colador de la iglesia. Que no todos van a estar en la misma sintonía que el apóstol Pablo. Preferimos seguir pensando que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera solamente si Dios le dio permiso. Esa teología ha abundado en nuestra nación. Recuerda, Él es soberano, Él es libre de hacer lo que le plazca, según su carácter, según su gloria. Romanos 10:3, ellos quisieron imponer su justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. Tienen responsabilidad. Romanos 10:16, lo puedes buscar más tarde, nos está diciendo que no hicieron caso al evangelio. ¿Notas eso? Eso es interesante porque el apóstol Pablo no está diciendo al su evangelio en el Antiguo Testamento. Él dice, no hicieron caso al evangelio, el mismo evangelio, la misma forma de salvarnos, Cristo. Y por eso tenemos en el verso 5 de quienes son los patriarcas, de quienes son según la carne, y me encanta porque el apóstol Pablo está enfatizando la humanidad de Cristo, la descendencia por medio de la nación, el cumplimiento de los pactos, el pacto davídico, el pacto de Abraham, el cumplimiento de la promesa en Génesis 3, 15 y 16. Dice que Él viene en la carne, 100% hombre, pero Él dice que Él está sobre todas las cosas y que dice de Cristo, Dios bendito. No solamente dice que es hombre, dice que es Dios y que merece toda la exaltación. Recuerda, el apóstol Pablo tiene un gran peso y dolor en su corazón por los que están perdidos. Tiene una preocupación real, auténtica, lo enfatiza, es una angustia expresada desde el corazón. Pero él dice que su confianza, su descanso está sobre aquel que posee el control de todo. Cristo está sobre todo. Cristo es quien salva. Él está por encima de todas las voluntades humanas. Él está por encima de toda la oposición. Él está por encima de todas las dificultades. Lo acabamos de leer, estudiar en Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios, que será difícil para el Señor. Nada. Él está por encima de las pruebas, Él está por encima de la persecución. El plan de Dios no ha fallado. Cristo está en control. Él es el Rey, Él tiene el poderío, Él es el soberano. Él está llevando a cabo su plan: salvar al perdido. Él está estableciendo su plan de principio a fin, porque Él está llevando la bendición. Como le dijo en el Antiguo Testamento, ustedes van a ser bendición para las naciones. ¿De dónde dice el apóstol Pablo que viene Cristo? Del linaje de Israel. Él ha cumplido sus promesas. La mayor bendición que nosotros como creyentes podemos poseer es a Cristo mismo. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios continúa a cargo. No te desesperes, no te angusties. Dios tiene el control, tiene el poder de cambiar los duros corazones. Recuerda la promesa en Jeremías 31. Él puede transformar el corazón de piedra en corazón de carne sensible a escuchar la voz de Dios. Dios continúa a cargo, su plan continúa llevándose a cabo.
se hará lo que Él ha determinado que se haga porque Él es soberano. No hay nada ni nadie que pueda detener el plan de salvación de Dios. Ninguna de sus promesas fallará, ninguna de sus palabras fallará. Dios no fallará, Dios no fracasa. Él es fiel. Pablo dice amén a esto. ¿Sabes? Quiero enseñarte esto. Creo que lo sabes. Pero la palabra amén no es una palabra religiosa ni pentecostal. Puedes decirlo sin temor. Amén es una confirmación, una afirmación diciendo, eso es la verdad. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad del Señor. Amén a eso. Dios sigue siendo fiel y decimos amén a eso. Su plan no falla. Amén es una afirmación de convicción de que lo que estamos escuchando es la verdad de su palabra y su carácter. Permíteme terminar con esto. El plan de Dios no ha fallado, iglesia, y no fallará. Así que puedes descansar en las promesas hechas por Dios en Romanos 8. Cristo está sobre todo, Él tiene el control, es el Rey de reyes y Señor de señores. Él sigue siendo, ha sido y será el único camino de salvación. Así es. Dios nos ha dado el enorme privilegio como iglesia de ser salvos por gracia. Lo cantaron, no sé por qué Dios lo hizo con nosotros. No puedo expresarlo con mis palabras. Como Dios puede escoger lo vil y menospreciado de este mundo para ser portadores de su gracia y su misericordia y su evangelio. Tú tienes ese gran privilegio de predicar a Cristo. Tienes el privilegio de ser salvo por gracia para deleitarte en Él, para que por medio de Él podamos proclamarlo a Él y otros puedan venir a Él. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cuál es tu trabajo, iglesia? Predicar a Cristo y este crucificado. Tenemos una misión: predicar a Cristo y a este crucificado. Su plan no ha fallado. Los suyos escucharán la voz de Dios y vendrán a Él. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por el deleite, el refrigerio, lo emocionante que es, Señor, ser confrontado por tu palabra, Señor. Vemos, Dios, aquí que nosotros si somos vulnerables, Señor, honestos, sinceros en nuestra oración, Señor, nos escucharás decir, Señor, perdón porque o nos arrepentimos de no ser, Señor, esos portadores, Señor, de tu verdad, esos proclamadores, esos heraldos, Señor. Esas cajas de resonancia que van por donde van, Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Perdónenos, Dios, porque hemos visto, Señor, o quizás, Señor, somos conscientes, Señor, de la necesidad, pero no queremos actuar por temor, por miedo, por preocupaciones, Señor, meramente horizontales, en lugar de poner nuestra mirada en ti, en lo vertical, en que te agrade en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Quizás, Dios, hemos entendido muchas verdades de tu evangelio, pero quizás sentado escuchando ahí, muchos, Señor, están perdidos, Señor, como ovejas sin pastor. Pero que puedan entender de que han sido privilegiados al escuchar tu verdad, de que tú eres un Dios santo, 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 que demanda rectitud y perfección que el hombre no puede dar, porque está muerto en sus delitos y pecados, y que necesita sí o sí la obra mediadora de Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, la promesa prometida en el Antiguo Testamento, hacia donde apuntan cada uno de los tipos de cosas, los sacrificios y cada una de las cosas del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Ayúdenos, Señor, a descansar en la suficiencia de tu obra. Si hemos creído en ti, confiar en ti. Si no hemos creído en ti, arrepentirnos de nuestros delitos y pecados y volvernos a ti para vivir para la gloria de tu nombre y proclamar tu nombre. Proclamar que solo a través de ti hay salvación.
proclamar que tú eres la perla de gran valor, proclamar que tú eres el Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá, Señor. Y todos aquellos que no están en ti, Señor, serán condenados por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos nuestra misión, que podamos tener una genuina, auténtica, vibrante compasión por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Empezando con los nuestros hijos, familia, esposa, esposo, padres, madres, tíos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, que podamos predicar a Cristo y este crucificado. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Oro por aquellos que aún luchan, Señor. Ellos son responsables delante de ti, Señor, y no quieren doblegar su corazón y rendirse ante tu señorío. Yo oro, Señor, tenga misericordia, Señor, de ellos, para que puedan entender, Señor, su condición tan sucia y vil delante de ti, y puedan ver la belleza y la gloria de la cruz en Cristo Jesús. Para la gloria de tu nombre oramos como iglesia. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.